Mi nombre es Michelle de la Rosa y como parte de la clase de teorías de la personalidad, quiero hacerle algunas preguntas respecto a su trabajo como psicólogo. Como primera pregunta, ¿por qué corriente psicológica se influencia en su práctica profesional? La corriente depende de la problemática del paciente. Con algunos pacientes es más fácil trabajar la corriente psicoanalítica, con otros trabajamos más existencial, y si son niños trabajan más con terapia de juego, algunos casos en los que es necesario usar la Gestalt. Entonces no hay una corriente determinada, en cada paciente vamos a usar una o usar mezcla de diferentes corrientes. Qué interesante. Vamos a ver, desde su experiencia, ¿cómo considera que se desarrolla la personalidad del ser humano? 50-50, 50 herencia, 50 ambiente, o si lo vemos 50 biológico, 50 social. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Creo que es más fácil ver esa diferencia cuando atendemos niños y, bueno, con los niños es más fácil ver el temperamento, son impulsivos, son naturales, no hay tanta influencia aún en algunos, dependiendo de la edad, del carácter. En cambio, cuando son pacientes adultos, se rige más por el carácter, por la experiencia que han tenido de vida, ¿verdad? Gracias. ¿Cuáles son los factores que afectan emocionalmente a la persona? Una lista muy larga. Si tomamos en cuenta desde la experiencia de nacimiento hasta, no sé, lo vemos en formación, niños en formación, tendríamos que tomar en cuenta su temperamento, su ambiente, sus relaciones familiares, personales o con el cuidador, ¿verdad? A veces tenemos muchos niños institucionalizados que tienen un carácter diferente, una formación diferente por la misma forma en que vive, que un niño que está acompañado por sus papás. Entonces, hacer una lista es bien difícil. Gracias. ¿Cómo se establece el yo en la persona? Creo que prácticamente es la respuesta a varias respuestas anteriores, ¿verdad? El yo va a ser una mezcla de muchas cosas, de muchos factores, de experiencia, regresamos a la experiencia, regresamos a esa herencia. Una teoría como tal para decir el yo se forma de esta manera va a ser diferente en cada persona. No podemos, bueno, en mi caso no podría estandarizar patrones o estandarizar conductas o estandarizar personalidades, porque todos son diferentes. Incluso pacientes hermanos son situaciones completamente diferentes, entonces estandarizar en mi caso es muy difícil. Ok, gracias. ¿De qué manera puede influir el inconsciente en la vida del ser humano? Muchas formas de influir, pero imposible muchas veces de el ser humano detectarlo como tal. Es precisamente la misión de uno, ¿verdad? Hacerlos ver en qué momento están actuando inconscientemente, basándonos en diferentes teorías, ¿verdad? Basándonos en diferentes experiencias que han sido muchas veces traumáticas de la infancia, que no se logran racionalizar hasta que llegamos a la adultez. Entonces, muchas personas tienen muchísimos problemas que no son capaces de racionalizar o de identificar, porque ese inconsciente también va creando diferentes mecanismos de defensa que nos prohíben o que nos limitan a verlo o a aceptarlo, porque algunas veces tal vez sí los vemos, pero los odiamos porque no queremos aceptar esa realidad, tristeza, dureza, cuántas cosas. Muchas gracias. ¿Ha escuchado el término de fijaciones y qué es para usted una fijación?
Sí, el tema de fijaciones. Sí se trabaja mucho cuando trabajamos la teoría del desarrollo, ¿verdad? Se trabaja mucho también en clínica, generalmente más cuando estamos estudiando la carrera, porque se trabajan con términos específicos, ¿verdad? Que si no hubo cierto desarrollo correcto, vamos a encontrar fijaciones en las personas. Cuando estamos en la práctica es una situación un tanto diferente, porque es una mezcla de muchas cosas, entonces no siempre vamos a poder estandarizarlas, no siempre vamos a poder como encontrar la respuesta mágica, decir vamos a ver si estas características coinciden con lo que yo sé, con lo que mi paciente tiene, y vamos a terminar haciendo una mezcla de varias cosas y vamos a llegar al mismo punto. Tenemos muchas teorías y ahora cuál tomo, porque tiene esta característica de esta teoría y tiene esta de la otra y tiene esta de la otra y tengo que hacer una mezcla de todo para trabajar. Okay, o sea, depende de cada paciente. De cada caso, sí. Gracias. ¿Qué entienden por mecanismo de defensa? Bueno, ¿qué es o qué entiendo como tal? Porque le iba a hablar de ejemplos ya. Sí, desde el problema de querer o no venir con un terapeuta, de querer o no asistir a una sesión psicológica, de aceptar o no aceptar un consejo, una observación de nuestros padres, ya estamos trabajando con un mecanismo de defensa, esa idea de negarnos a diferentes situaciones, ¿verdad? Porque el término se usa tanto actualmente que ya no solo se usa en aspectos psicológicos, ¿verdad? Los podemos escuchar que se aplican en otras situaciones. Pero si lo ponemos en la práctica, lo veríamos como el obstáculo para avanzar en la terapia. Wow. Y desde eso que me dice de algunos problemas que podemos tener e inconscientemente estamos utilizando los mecanismos de defensa, ¿verdad? ¿Es necesario el amor a sí mismo para el desarrollo emocional de la persona? Sí, hablamos de autoestima, autoconfianza, autoimagen, autoaceptación, que son de uno mismo, ¿verdad? Es indispensable, pero si nos basamos en la forma en que, pregunta número 1 creo que me hizo, donde está la influencia de la herencia y la influencia del ambiente, ¿verdad? Muchas veces nuestras experiencias de vida no nos permiten manejar esas ideas de amor propio. Desde el tema del amor, ¿verdad? Es bien difícil, hay muchos pacientes que no tienen ninguna relación afectiva con sus papás. Entonces, si no hay un patrón de crianza donde se le enseñe a querer, a valorarse, a hacerse porras, a decirse sí puedo, nunca me lo han dicho en mi casa, entonces creer en esa posibilidad de mí es bien difícil. Y entonces desvalorizamos muchas cosas y a la misma persona. ¿Ha escuchado el término de virtudes en la teoría de la personalidad y qué sabe al respecto? Las capacidades que tienen las personas para sobrellevar o para solucionar diferentes situaciones de la vida, conflictos, dudas, decisiones, confianza. Esa capacidad de solucionarla es una virtud. Gracias. ¿Cómo describiría usted la estructura de la personalidad? Tomando en cuenta a Freud, tomando en cuenta a Erikson, temperamento, personalidad, desarrollo, herencia, ambiente, familia. No puede ser solo herencia, no puede ser solo ambiente, y el desarrollo va a estar influenciado
por muchas cosas, por muchas personas, por muchos eventos. Entonces, es una mezcla de... ¿De qué manera influye la familia en el desarrollo del ser humano? Creo que regresamos al punto de la autoconfianza, autoimagen, autoaceptación, patrones de crianza, herencia. Trabajaría un poquito más con los patrones de crianza, porque si nosotros trabajamos con niños, muchas veces tenemos que atender primero a los papás. Los ejemplos, como los patrones de crianza, marcan mucho esa formación de una personalidad. Desde un niño hasta un joven, hasta un adulto, nunca dejamos de ver a la imagen de nuestros padres como un ejemplo. Positivo o negativo, cada familia tiene valores diferentes. Gracias. ¿Cómo influye el entorno que rodea a la persona en el desarrollo de su personalidad? Creo que las respondía, pero bueno. Sí, patrones de crianza definitivamente. Algunas veces es interesante cómo los conceptos de los pacientes niños, de lo bueno y lo malo, que están tan influenciados por los papás. El uso de ciertas palabras muy claves, que cuando usted entrevista a los papás se da cuenta, es exactamente igual. Tienen la misma postura, las mismas ideas. Claro que desde una imaginación infantil, pero la influencia de casa está ahí. Entre un niño y un adulto, ¿quiénes son más receptivos frente al abordaje psicológico? Yo creo que depende del caso. Puede ser tan receptivo un niño como un adulto. Depende de la problemática, depende de la situación en que el paciente venga. Si es un paciente adulto que viene muy afectado, por supuesto que la percepción va a ser inmediata. Si es un paciente niño que viene a la fuerza, no se va a lograr. Entonces va a depender del caso, va a depender de la situación, no se puede estandarizar. Gracias. Y por último, licenciada, ¿cuál ha sido su mayor reto que ha enfrentado en su práctica como psicóloga? Todos los casos son un reto. Si hablamos en el área infantil, tal vez en la edad adulta nosotros dejamos de ver el juego como una parte de nuestra vida, pero cuando tenemos pacientes niños tenemos que jugar con los niños. Si abordamos la terapia de juego, por ejemplo, me ha tocado jugar, tirarme al suelo, hacer cosas, cantar canciones, contar cuentos, hacer chistes. Si es con un adolescente, si la forma en que él viene, que generalmente no es voluntaria, ¿verdad? Generalmente es obligada, hay sesiones donde pasamos 45 minutos y solo nos hemos dicho hola. Entonces es bien difícil. Y si llegamos a un adulto, el darse cuenta de la problemática, el quitar esos mecanismos de defensa, también es un gran reto. Entonces no hay un paciente que sea con quien sea más fácil o más difícil. Todos son una experiencia diferente y todos en algún momento nos ponen retos. Bueno, licenciada, muchas gracias por atenderme y por responder a cada una de las preguntas. En la orden.